Declaración de los pecados capitales. ¿Cuántas maneras hay de pecados? 3. Original, venial y mortal. ¿Qué cosa es pecado original? Aquel con que nacemos, heredado de nuestros primeros padres. ¿Qué cosa es pecado mortal? Pensar, decir, hacer o faltar en algo contra la ley de Dios. ¿Qué daño hace en el alma el pecado mortal? Quítale la caridad y a Dios, que es vida suya, la gracia y la gloria, y condénala al infierno. ¿Cuál es el remedio del pecado? La verdadera confesión y penitencia. ¿Qué cosa es pecado venial? El que no mata el alma, pero la enferma. ¿Cómo la enferma? Porque la entibia y dispone para el pecado mortal. ¿Por qué se llama pecado venial? Porque fácilmente se comete y fácilmente se perdona. Para la explicación de todas estas preguntas puede ocurrirse a lo que hemos dicho en los sacramentos del bautismo y de la penitencia. Así es, que para llenar nuestro plan continuaremos desde la pregunta siguiente. Aquellos 7 pecados, ¿por qué se llaman capitales? Porque son cabeza de otros muchos. Cuando se dice que los pecados capitales se llaman mortales, son 7. No se ha de entender que solo son 7 los pecados mortales en que se puede caer el hombre, así como tampoco que todos los que caen en esos vicios pecan mortalmente. Se llaman pecados capitales porque son cabeza, esto es, raíces y origen de los pecados, que todos nacen o se originan de uno de estos 7 vicios que nos persiguen, y la razón por donde se conoce que todas las especies que hay de pecado nacen de estas raíces es porque los bienes que apetece el hombre se reducen a 3 géneros: los bienes del ánimo, como cuando se apetece la excelencia del honor o la alabanza, en cuyo apetito, siendo desordenado, consiste el pecado de soberbia o vanagloria. Los del cuerpo, para conservarlo, que son la comida y la bebida, cuyo afecto desenfrenado constituye la gula o la lujuria, cuando se apetece como bien el conservar la especie sin sujetarse a las leyes del santo matrimonio. Los bienes exteriores, finalmente, como las riquezas y comodidades temporales, cuyo demasiado afecto es la avaricia. Por otra parte, como el hombre desea evitar todo trabajo, de aquí se origina la pereza, y la sangrienta ira suele resultar, ya de verse abatido, ya por mirar sus proyectos contrariados, y ya también por la felicidad de otro o la ofensa que se refuta habérsele inferido. Tales son las raíces o cabezas de los pecados, que algunos místicos han llamado los muros de la ciudad infernal. ¿Son pecados mortales la soberbia, avaricia y los demás? No todos, sino los que son contra la caridad de Dios y del prójimo. ¿Y cuándo son contra la caridad? Cuando se quebranta por ellos algún mandamiento de Dios o de la Iglesia. Aunque todos los 7 vicios capitales son de su género mortales, esto no quiere decir que todos los actos de soberbia, de avaricia, etc., son siempre pecados graves, pues también cabe en algunos de ellos la levedad de materia. Para conocer bien cuándo los pecados que nos hacen cometer estos vicios son mortales, la regla segura es ver si son contra la caridad, esto es, si por ellas se quebranta la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia o los preceptos de nuestros superiores, cuando justa y debidamente nos lo imponen. Debe atenderse igualmente a si esta infracción o quebrantamiento en aquellos preceptos que no admiten parvedad de materia es en cosa grave que ofenda a Dios o al prójimo. Examinando de esta manera nuestros actos pecaminosos, recordando sobre lo que en el particular tenemos explicado en la tercera parte, conoceremos cuándo son mortales,
por ofender la caridad de Dios y del prójimo. ¿Qué cosa es soberbia? Apetito desordenado de ser a otro preferido. La soberbia es un vicio que incita al hombre a pensar y presumir ser más de lo que es, y a desear ser más de lo que le conviene, apeteciendo, en consecuencia, ser a otros preferido. De este infernal vicio se derivan naturalmente otros que lo reconocen por madre: la vanagloria, que es un deseo inmoderado y desordenado de gloria, alabanza, fama o más estimación, magnificando sus hechos o habilidades, y lo peor es, hasta los mismos pecados y faltas. Ambición, deseo inmoderado de dignidades, títulos, honores y preeminencias. La hipocresía, con que se finge una vanidad santa, teniendo en lo oculto más costumbres relajadas. La pertinacia, en el propio dictamen, consejo o juicio, sin querer ceder ni aquietarse con mejores pareceres o sentencias. La discordia, por la que se menosprecia a otros, y de la que se originan disensiones, tumultos y escándalos. La porfía, por la que ninguno quiere darse por vencido de otro, de que resultan riñas, enemistades y pleitos. La inobediencia, con la que no quiere el hombre sujetarse a los mandatos de sus superiores, de la que se sigue despreciarlos, murmurarlos, injuriarlos y conspirar contra ellos. La ingratitud, con la que se menosprecia u olvidan los beneficios recibidos ya de parte de Dios, ya de los hombres. La arrogancia o vana estimación de sí mismo, atribuyéndose con temeridad e insolencia lo que no se tiene. El menosprecio, en fin, de los otros, teniéndose los arrogantes por más que todos. Tales son, entre otras, las ramas del infernal vicio de la soberbia. ¿Qué cosa es la humildad? La divina inclinación al propio desprecio. Al vicio de la soberbia, vicio de demonios, se opone la humildad, virtud de ángeles. Por esta, conociéndose al hombre a sí mismo y a su propia fragilidad, se desprecia y tiene en poco, se abate hasta la misma tierra en su propio conocimiento. Esta virtud, que es el fundamento de todas las demás, pues no puede darse una sola a la que ella no acompañe o preceda. Tiene diversos grados, que se oponen a las especies e infernales hijas de la soberbia que hemos mencionado, y por los que conviene subir para conseguir la perfección. Algunos los han reducido a 3, y son los siguientes. El primero, sujetarse a los mayores, y no querer aventajarse a los iguales. El segundo, sujetarse a los iguales, y no querer aventajarse a los menores. Y el tercero, conocerse por menor de los menores, en que estriba la perfección de la humildad. De estas brillantes piedras se construye el preciosísimo e importantísimo edificio de la humildad. Quien llegare a fabricarlo en su interior habrá destruido el pernicioso vicio de la soberbia. ¿Qué cosa es avaricia? Apetito desordenado de hacienda. El vicio de la avaricia consiste en un inmoderado, hambriento y desordenado deseo de adquirir, tener y poseer bienes temporales, aun por medios injustos, no saciándose nunca con lo adquirido, antes viviendo siempre con anhelo y apetito de tener más. La avaricia se halla en el afecto o en el efecto, siendo así contraria del primer modo a la liberalidad y del segundo opuesta a la justicia. Este vicio, en fin, no sólo se encuentra en los ricos, sino que también se apodera del corazón de los pobres, cuando aun que conocen que las cosas que se intentan adquirir son superfluas, las solicitan con desordenado afán, o retienen con sobrada tenacidad aquello poco que tienen siendo, en consecuencia, a veces más avaros en el afecto que los ricos en el efecto.
4 frutos, sobre todo muy amargos, nacen de esta venenosa raíz de la avaricia. La inquietud en que viven los avarientos, sirviéndoles de espinas sus mismas riquezas por el afán de conservarlas y aumentarlas, y el temor de perderlas. El menosprecio de las cosas divinas, porque no se puede servir a dos señores. Y tanto cuanto afán hay por las cosas terrenas, hay de descuido y abandono por las que nunca tendrán fin. La demasiada confianza que tienen los ricos en sus riquezas, como si nunca les hubieran de faltar, o su posesión los hubiera de librar de toda clase de penas y trabajos. La opresión a los pobres, defraudándolos de sus sudores y trabajos, o cuando menos el desprecio con que se les mira, como si no fuesen sus hermanos o hijos de Dios. Tales son los vicios a que arrastra el demonio a los ávaros. ¿Qué cosa es liberalidad? Inclinación a dar, como y cuando conviene. La liberalidad es una virtud que modera el afecto humano en solicitar y conservar las riquezas, o en darlas y distribuirlas conforme a razón y sin otro motivo que el de la honestidad o utilidad común, y sobre todo el de la misericordia para el pobre y necesitado. Para que la liberalidad sea virtud y no pase a vicio por el extremo contrario de la prodigalidad, es necesario que la acción del dar vaya acompañada de discretas circunstancias. Se ha de mirar a quién se da, de qué manera se da, cuándo, en qué lugar y por qué razón se da. Si en todo esto hay honestidad, claro es que ya es virtud de liberalidad. Todavía más, se ha de considerar cuánto se da y medirlo con las propias obligaciones para no faltar a ellas. Se ha de dar en secreto. Así, para seguir el consejo de Cristo, como para huir de la vanagloria y no avergonzar al que se socorre, debe darse según el orden de caridad y piedad, al más necesitado y al que tiene más relaciones íntimas con nosotros, en razón de los lazos de la sangre, de la amistad o de la gratitud por antiguos beneficios. Se ha de dar en ocasión sazonada y aun previniendo, si se puede, la petición del necesitado, con alegre rostro y risueño semblante que manifieste buena voluntad y no tristeza y repugnancia en dar. Se ha de dar, en fin, por un motivo laudable y que ni remotamente lleve mala intención o fin torcido, porque con solo este hecho ya no fue virtud sino vicio. Estas son las condiciones de la liberalidad, brevemente tocadas. Quien así la usare vencerá la avaricia, gozará grande excelencia y ejercitando esta virtud compasivo, esperará firme su merecida paga en la gloria. ¿Qué cosa es lujuria? Apetito torpe de cosas carnales. Llámase y es capital este vicio porque es cabeza, fuente y raíz de otros muchísimos. De la lujuria nacen la ceguedad del entendimiento, la inconsideración en los sucesos, la inconstancia en las determinaciones, la precipitación en las culpas, el sobrado amor de sí, el aborrecimiento a Dios, el desordenado afecto a esta vida y el horror o desesperación de la eterna. A todo esto arrastra el inmoderado deseo de las cosas carnales, el cual borra de la memoria las celestiales, siendo este vicio muy difícil de vencer, porque estando su raíz dentro del hombre y fundándose en la inclinación y propensión que tiene a los deleites de la carne, es difícil triunfar de él, y más los míseros que le han dejado echar profundas raíces con la repetición de sus torpes culpas. Adviértase, pues, que este vicio es un infernal fuego, cuya materia es la gula, su llama la torpeza, sus cenizas la inmundicia, sus centellas las perversas palabras, su humo la infamia y su fin un gran tormento. Es pues este vicio destrucción del cuerpo, abreviación de la vida, corrupción de la virtud y quebrantamiento de la divina ley,
olvido grande del cielo y conversión, como de inmundo animal, a las heces de la tierra. ¿Qué cosa es castidad? Inclinación a la limpieza. Como hablando del sacramento del matrimonio, hemos explicado las excelencias de esta hermosa virtud que nos inclina a la limpieza, esto es, a la pureza. Solo daremos algunas reglas para adquirirla, de manera que triunfemos con ella del vicio infernal de la lujuria. Estas son 7. La primera, no dejarse llevar de ningún pensamiento sensual. La segunda, procurar sacudirnos luego y no detenerse en ellos. La tercera, trabajar en no alterarse con la vista de persona del otro sexo, por bella y apuesta que sea, mortificando con cuidado los ojos. La cuarta, castigar los movimientos que se sintieren en la carne. La quinta, que si alguna vez fuese preciso tratar de esta clase de materias, estudiarlas o leerlas, pasar por ellas con un ánimo sosegado, como si fuera de otras cosas. La sexta, que aun en sueños, si se pudiere, se solicite desechar las ilusiones y representaciones deshonestas. La séptima, que se tome empeño por tener el ánimo tranquilo y conservar pureza en la vista y oídos y en lo que deleite al gusto, tacto y olfato, apartándose de cuanto pueda incitar al vicio en el trato y conversación con las gentes, apartándose con tiempo de todas las ocasiones de mancharse. Esto se conseguirá con la gracia de Dios, con la consideración de que siempre se está en su presencia, la mortificación de la carne, la memoria de las verdades eternas y de la pasión del Señor, y el recuerdo constante de que Dios premia en esta vida y en la otra a los que por su amor guardaren continencia y castidad. ¿Qué cosa es ira? Apetito de venganza desordenado. La ira es un apetito desordenado de tomar venganza de aquel que juzga a alguno haberle agraviado, y esto con su propia y particular autoridad, causando mal a quien se le hizo. Este vicio es una perturbación irracional del entendimiento, que lo ofusca y oscurece. Es un furioso deseo de castigar al que concebimos nos causó agravio, injuria o lesión. Por él es llamada la ira, dura, violenta y terrible pasión. Como de raíz brotan de este vicio el odio, la indignación, la hinchazón o elación, las guerras, las discordias, el furor, la crueldad, las afrentas, los clamores, las voces, las blasfemias, los juramentos, las calumnias, las maldiciones, las injurias, las venganzas y otros muchos vicios y males que fuera prolijo referir. Del mismo suele nacer el terrible homicidio, crimen que tanto detesta y aborrece el Señor, castigando con la pena del talión a los que lo cometen. Huyamos pues de este vicio que obra no sólo sobre el cuerpo, descomponiéndolo y haciéndolo horroroso, sino mucho más deforme pone al alma. Y meditemos constantemente para refrenarlo estas palabras de San Juan: el que aborrece y se aira contra su hermano o prójimo anda en tinieblas y no sabe dónde va a parar, porque las tinieblas de la ira le cegaron la luz de la razón. Mansedumbre, ¿qué es? Moderación de esa ira. ¿Qué es paciencia? Moderación de tristeza en los trabajos. Contra ese furioso vicio de la ira nos defenderemos con la mansedumbre y la paciencia. Con la primera desarmaremos al airado, haciendo que se detenga y se corrija, para que a ninguno agravie, y adquiriendo dominio sobre nuestras acciones, nos haremos afables y llenos de amabilidad a todos. La segunda nos inspirará valor y ánimo para tolerar los trabajos y agravios que padecemos, llevando y sufriendo con gusto o al menos con moderado sentimiento los oprobios y vituperios que se nos hacen. Armados de estas dos virtudes
fácilmente con la gracia de Dios triunfaremos del detestable vicio de la ira. Con la mansedumbre desarmaremos a nuestros enemigos, y contra ella se estrellarán las furiosas olas de los iracundos. Con la paciencia tranquilizaremos a nosotros mismos, y ni daremos ocasión a que otros se airen por nuestra causa, ni nos dejaremos arrebatar de la tristeza que causan los males propios, y de que ninguno puede carecer mientras viva en este mundo. ¿Y de cuántos males no nos libraremos con la práctica y ejercicio de estas prodigiosas virtudes? Si ellas llegaran a dominar en el mundo, sin duda, éste se convertiría en paraíso. ¿Qué cosa es gula? Apetito desordenado de comer y beber. Este vicio es tan detestable y de tan pernicioso influjo sobre los demás que puede decirse que con él se hacen más terribles los otros para combatir, así como más flaco para la resistencia el que de la gula se haya dominado, y la razón es muy clara, porque quien dentro de su casa tiene los enemigos, con poco fruto hace guerra a los de afuera, y éstos con mayores ventajas lo acometen. Tan cierto es lo que decimos, que si bien se mira, desde el primer pecado por el que se perdió el mundo, se reconoce todo el poderío del apetito desordenado de comer y beber. Nuestros primeros padres alargaron la mano al fruto que les pareció suave al gusto, y de este bocado ha sido el más amargo para ellos y para su posteridad. La puerta fue la gula por donde han entrado en nuestra común morada, la soberbia, la lujuria, el odio, el hurto, los males todos, en una palabra, que ha sufrido la naturaleza humana, y que no tendrán fin sino hasta que el universo sea purificado por el postrer fuego, que consuma el pábulo de este pernicioso vicio. Templanza, ¿qué es? Freno del apetito de comer y beber. La templanza es una virtud que, moderando el ardor de las pasiones, restringe con la abstinencia los desórdenes del cuerpo, y pone en razón el apetito de comer y beber, hallando medio para que ni falten al cuerpo fuerzas vitales, ni el espíritu falte a las operaciones racionales. Puede decirse de esta virtud que es el entendimiento y razón de todos los miembros, la tutela del cuerpo, el muro que defiende la castidad, la más cercana al pudor, a la amistad, a la paz y a la honestidad, así como la más distante de todos los vicios y crímenes. Es la templanza una sabia directora del recto juicio y de la memoria, una inseparable sabiduría, guarda de los secretos, velo que oculta los arcanos, capacidad de la buena doctrina, disciplina de los buenos estudios, maestra de los ingenios, principio de la buena fama, auxilio de la virtud, la que dispone todas las cosas y la que siempre se ingiere en las congregaciones de los honestos, justos y prudentes. No hay cosa más hermosa que la abstinencia. Hace que los jóvenes parezcan en la prudencia ancianos, mitiga la ferocidad de esta edad, y todo cuanto es conveniente a la naturaleza lo da la templanza. Usemos pues de ella todos, pues es a todos tan provechosa. ¿Qué cosa es envidia? Tristeza del bien ajeno. Esta vil pasión es una radical tristeza del bien ajeno, en cuanto se juzga que disminuye la gloria o estimación propia, incitando al hombre a que tenga pesar de los buenos sucesos de su prójimo, aun en lo espiritual, persuadiéndole a que aquel bien que mira en el otro es causa de menoscabarse y disminuirse el suyo. No se crea que la envidia es una especie de vicio que puede contenerse en breves términos. No, es una fecunda maldad, raíz de todos los males, fuente de las desdichas y seminario de los delitos. De ella resulta el aborrecimiento, la aminosidad a los hurtos, la avaricia en los comercios, por hacerse uno tan rico como los otros, excita la ambición, pospone el temor de Dios,
desprecia el magisterio de Cristo, no prevé la cuenta del juicio, insta a la soberbia, mueve a la crueldad, provoca la porfía, la impaciencia se mueve, enfurece la discordia, hierve la ira, y finalmente el que está poseído de este vicio ni se puede detener ni es fácil de regirse. Rompe la envidia, los lazos de la paz, viola la caridad fraterna, adultera la verdad, rompe la unidad, desliza a la herejía, despreciando a los maestros que el Señor puso en su iglesia y enviando a los que confirió su autoridad en este mundo. Y si a este vicio se agrega todo lo que consume aún las mismas fuerzas y salud corporal de quien a él se entrega, considérese si es digno de huirse y aborrecerse. Caridad del prójimo, ¿qué es? Sentir el bien o el mal ajeno como el propio. Es una virtud esta que excita en nosotros un compasivo sentimiento del mal del prójimo, nos mueve a gozo y alegría de su bien, y da valor al hombre para que resista los ímpetus y acometimientos de la envidia, y no los consienta cuando le persiga. A esta caridad se ha de subir por los siguientes grados. Lo primero, se ha de procurar no provocar al prójimo. Lo segundo, si se hubiere recibido alguna injuria, no descubrir con afrenta al injuriante. Lo tercero, no volver mal por mal, sino resignarse con tolerancia. Lo cuarto, mostrarse pronto a recibir por Cristo más injurias, dando a entender se desean más oprobios que los que se le han hecho. Lo quinto, no se ha de aborrecer al que ha agraviado. Lo sexto, se ha de amar de corazón al que nos injurió. Lo séptimo, si se puede, se han de hacer beneficios al que nos hizo agravios. Lo octavo y último, se ha de rogar a Dios por nuestros enemigos. De esta suerte llegaremos a conseguir el estado dichoso de la perfecta caridad del prójimo, que destruye el abominable vicio de la envidia. ¿Qué cosa es pereza? Caimiento, tristeza y tedio en las cosas divinas. La pereza es un tedio, enfado o tristeza de las cosas espirituales, con el cual se aparta el hombre del bien espiritual y divino, incitándole este vicio a que se enfade por fatigado de todo lo que es ejercicio de virtudes, estimulándole con esto no sólo a no proseguir, sino también a dejar lo que ya tenía empezado. Este es un vicio que seca de raíz todas las virtudes, porque retrae y aparta al hombre de todas ellas, así como es causa de todos los vicios, pues todos ellos nacen ordinariamente de la ociosidad. Por eso, el vicio de la pereza, ya tomado por la ociosidad y ya por el descuido y abandono de las cosas que miran a la salvación del alma, es tan reprendido en las divinas escrituras. Algunos creen, sin embargo, que con estar ocupados en sus negocios y cosas temporales, cumplen y ya están lejos de este vicio, pero se equivocan. El tiempo se nos ha dado, no para atesorar los bienes terrenos, sino para sudar y afanarnos por entrar por la puerta angosta del camino de la virtud. Quien no pensare en esto y procurare evitar este vicio con la debida y cristiana diligencia, entienda que es perezoso y será castigado como tal. Diligencia, ¿qué es? Presteza y gozo en el bien obrar. Esta virtud de la diligencia es una prontitud para ejecutar lo que se entiende ser del agrado de Dios, un ardor del espíritu, un firme celo de la divina honra, de la propia salvación y de la del prójimo, atenta devoción en la oración, presteza en el bien obrar, constancia y perseverancia en el servicio del Altísimo. Es un aborrecimiento a las cosas terrenas, un amor a las celestiales y una cristiana solicitud para asegurar la salvación. El principal fruto de esta diligencia es indisputadamente la virtud de la perseverancia, que es la que se perfecciona y corona todas. De nada servirá, pues, saber vencido,
con la humildad la soberbia, la avaricia y la prodigalidad con la liberalidad, haber sido casto, manso, paciente y templado, venciendo la lujuria, la ira y la gula, en vano la envidia y la pereza habrán sido combatidas por nosotros con la caridad del prójimo y la diligencia. Si a este combate espiritual, y que debe durar tanto como nuestra vida, no le da el último sello la perseverancia. Con la práctica de todas esas virtudes, no cabe duda en que no habremos sido viciosos, pero esto no basta para asegurarnos la dicha eterna. Es de toda necesidad que perseveremos constantemente en la buena vida, y sólo así seremos coronados en la gloria. El que perseverare hasta el fin, éste será salvo.